Canal UNAD TV en Red. Bienvenidos a una nueva emisión de UNAD, Educación y Desarrollo Humano, el programa que producimos en los estudios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el mes de septiembre, Colombia tendrá una visita importantísima, uno de los más importantes, por no decir que el más importante, de los filósofos vivos de nuestro siglo, y más que de nuestro siglo, prácticamente que de la historia de la humanidad. Se trata de Edgar Morin. Él estará de visita no solamente en Bogotá, sino que además irá a Cartagena, Barranquilla y Medellín. Durante todo el mes de septiembre tendremos oportunidad de conocer de primera mano y de su propia voz el pensamiento, su forma de ver la humanidad y, por supuesto, todo lo que ha ayudado a desarrollar en el pensamiento mundial. El primero de los programas que vamos a presentar en esta ocasión, en una serie de programas, está dedicado a que comprendamos a Morin y la educación del futuro, lo que para él es la educación del futuro y cómo debemos comprenderlo. Este es un abrebocas de la visita y pues se encuentran con nosotros en este momento el doctor Adelino Braz, coordinador de universidades de la Embajada de Francia, bienvenido, y el doctor Jaime Leal, afanado rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, igualmente bienvenido. Pues a ustedes dos muchas gracias por encontrarse con nosotros y la verdad que hablar de Morin es algo que necesita sentarse y pensarlo. Entonces vamos a ir poco a poco ayudando a las personas a comprender, de manera que cuando en septiembre Morin esté en Colombia, pues digamos que todos hayamos comprendido bastante bien su pensamiento y de esta manera, como se dice coloquialmente, saquemos jugo de esa visita y podamos adentrarnos en su pensamiento y mejorar mucho más. Por eso yo quisiera, doctora Adelino, que nos comenzara contando muy a grandes rasgos quién es Edgar Morin. Bueno, muy bien, entonces, primero muchas gracias por esta invitación. Quería también aprovechar para decir que la verdad todos somos aquí unos privilegiados de contar con la presencia de Edgar Morin en Colombia. Edgar Morin, que es tal vez en este momento el mayor pensador francés vivo, y la verdad es que todo el pensamiento de Edgar Morin hay que verlo realmente como una revolución. ¿Qué es una revolución? Una revolución es cuando hay un cambio calitativo de la manera como se ven las cosas. Lo que nos trajo Edgar Morin, digamos, el pensamiento fue, digamos, una problemática muy pertinente, que fue la siguiente. Hoy en día, más que nunca, la ciencia y el saber en general ha avanzado y se ha especializado, lo que nos lleva, digamos, a entender que la ciencia es para nosotros y para la sociedad actual una fuente de saber. La cuestión que levanta Morin, y es ahí donde su pensamiento tiene toda su pertinencia, es la siguiente. En vez de pensar que los avances de la ciencia nos permite precisamente avanzar en el conocimiento, ¿no será que al contrario ese avance de la ciencia no están produciendo una nueva ignorancia? Ahí estamos, digamos, la problemática de partida de toda la reflexión de Edgar Morin. Por eso, cuando yo utilizaba el término de revolución, yo creo que lo que trae Edgar Morin a esta problemática es una manera de ver la cuestión del saber, la cuestión del conocimiento de un punto de vista, digamos, que hasta él no se había explorado. Y es lo que vamos a intentar entonces ver en esta primera tertulia. Claro que sí, pues importante, y yo creo que es interesante que se conozca el hecho de que él a lo largo de su vida ha enfrentado momentos bien complicados. Nació en 1921, pudo estar en la Segunda Guerra Mundial, en las famosas barricadas del 68, ha vivido pues todos los cambios, las revoluciones, el nacimiento del Internet, etcétera, etcétera, pero él ha seguido apegado justamente a esa idea de que el avance lo que está produciendo de alguna manera es desconocimiento. De hecho, es impactante escuchar cómo dice que la especialización produce enfermedades,
porque es como volver a pedacitos lo que era un todo y no lo comprendemos cada vez más. Por eso es importante conocer la razón por la cual él está en Colombia, porque no es gratuito que las universidades se hayan unido, el ICFES, el Ministerio de Educación y varias universidades se hayan unido en pensar en que Edgar Morán tiene que venir a Colombia. ¿Por qué razón se gestiona eso? Bueno, tal vez la persona más indicada para responder esa pregunta es la doctora Patricia Martínez Barrios, claro que sí, la rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, quien seguramente en uno de los programas de la serie nos va a estar contando todas las minucias y los antecedentes de la llegada de Edgar Morán a Colombia. Pero indudablemente lo que hay que referenciar aquí para nuestros televidentes es el esfuerzo que se está haciendo por muchas instituciones de carácter público y privado de Colombia, cabezadas por el Ministerio de Educación Nacional, el ICETEX, el mismo ICFES, la referencia que hay que hacer necesaria del expresidente de la República, el doctor Belisario Betancur, que hace parte de un comité de honor que además integran otro tipo de personalidades muy importantes en el país, para garantizar la venida de un prohombre, diría yo, tanto en la estructura de la filosofía como del conocimiento. En este orden de ideas, yo creo que hay que retomar las palabras del doctor Adelino, quien entiendo es uno de sus privilegiados alumnos y ha estado muy de cerca con él en muchos de los escenarios que él ha compartido en el mundo, pero particularmente con Colombia. El doctor Edgar Morán, pues indudablemente va a satisfacer una serie de interrogantes muy importantes que se plantea la educación colombiana hoy en el mundo. Sí. En primer lugar, sobre el escenario mismo de la internacionalización. La globalización no solamente ha producido posibilidades de interactuar entre los habitantes de este planeta en torno a manifestaciones de orden económico, sino particularmente a manifestaciones de orden sociocultural y por lo tanto educativo. Sí. Uno de los planteamientos centrales de Edgar Morán en este orden de ideas, y seguramente lo que nos va a recrear con su presencia, va a ser la concepción del nuevo hombre y mujer planetaria, la nueva sociedad planetaria, aquella que es un cambio, según él, de era, en donde el efecto de la globalidad, pues indudablemente tiene que reproducirse sobre un uso diferente de lo que hoy son estas mismas tecnologías de información y comunicación. Por eso, intentar agotar a Morán en un solo programa o con una sola respuesta es muy difícil. Y creo que ha sido muy asertiva la postura de nuestra universidad al llevar dos aspectos que son claves. El primero, crear una serie de programas que seguramente van a culminar con el propio Edgar Morán en estos estudios. Y segundo, el hacer una reseña permanente de toda su obra en una vida que indudablemente es fantástica y que alimenta permanentemente la ilusión de conocer a este pensador del siglo XX, pero sobre todo visionario del siglo XXI. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. El tema es muy interesante, como muy bien lo anotaba el doctor Leal. No vamos a poder cubrirlo ni en uno, ni en dos, ni en tres. Seguramente serían muchísimos los programas, pero muy a grandes rasgos aquí en UNAD de Educación y Desarrollo Humano trataremos de acercarnos a ese pensamiento de Edgar Morán. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.